Hola, en este video vamos a estudiar las regiones del plano complejo. Recordemos algunas cosas para arrancar. Si un número es complejo, entonces ese número se puede escribir en forma binómica, como A más BI, donde A y B son números reales. Y de hecho, a la forma, binómica, y al valor de A lo llamamos parte real del complejo, mientras que al valor B lo llamamos parte imaginaria del número complejo. Siempre tener presente que la parte imaginaria es el número B, el número real, sin la unidad imaginaria. Bueno, veamos un ejercicio. Graficar las siguientes regiones del plano complejo. Entonces me dicen el primer ítem, son un montón, son como 14, no sé. El primer ítem dice, el conjunto A es el conjunto de números complejos tales que la parte real es menor o igual a 3 y la parte imaginaria es menor a 2. Entonces tratemos de graficar esto. Se grafican en el plano, ¿no? El plano complejo tiene en el eje horizontal la parte real y en el eje vertical la parte imaginaria de un número complejo. En el primero de los casos, como tenemos que graficar la parte real menor o igual a 3, vamos a marcar el número 3 en el eje real. Y queremos pintar, bueno, acá en la recta pinté los que tienen parte real igual a 3. Como quiero parte real menor o igual a 3, voy a tomar cualquiera que esté a la izquierda del 3. Entonces me quedan todos esos números del plano complejo. Cualquiera de los números que están acá pintaditos de verde son números cuya parte real cumple que es menor o igual a 3. La parte imaginaria, no sé, puede ser positiva acá arriba, 0 en el eje, negativa acá abajo. Consideremos ahora la segunda relación, la segunda inecuación. Dice parte imaginaria menor estricto que 2. Entonces marco el 2 en la parte imaginaria. Y ahora quiero menor estricto, entonces en vez de hacer una línea completa, voy a hacer una línea punteada, porque no quiero que llegue hasta el valor 2. Quiero que sea menor a 2, entonces de los imaginarios, en el eje vertical, voy a pintar hacia abajo, donde son más chicos que 2. Quedó como conclusión una región que está acá pintada, que eso es el conjunto A. Ahí lo estoy señalando, que quedó un costado, un lado de la región completa, un lado punteado, y ahí donde queda el vértice es necesario aclarar si ese vértice está o no está, y en nuestro caso no está porque ese vértice está a altura 2 y entonces cumple la igualdad a 2. La parte imaginaria es exactamente 2 y como yo quiero que el conjunto marcado tenga parte imaginaria menor a 2, a ese no lo pintamos. Esta sería la representación de esta región del plano. Veamos otro ejemplo. En este segundo ejemplo voy a hablarles del módulo. Recordemos quién es el módulo de un complejo. El módulo es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Recuerden que acá no va la unidad imaginaria. Entonces esta ecuación se traduce en módulo de z igual a 4 es raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado igual a 4. Y si la raíz la paso por otro lado como cuadrado, o digamos elevo ambos miembros al cuadrado, nos queda la ecuación de algo que conocemos. Esto es una circunferencia de centro 0, 0, porque no tiene nada restando a A y B, y el radio es 4. O sea, es una circunferencia pensando que A y B son las variables. A es la parte real, B es la parte imaginaria. Entonces, en mi dibujo, A lo voy a dibujar en el eje horizontal, B en el eje vertical. Y entonces dibujo una circunferencia de radio 4. Todos los puntos que están sobre la circunferencia, no adentro, no afuera, sino sobre la circunferencia, son puntos que cumplen que el módulo vale 4. ¿Sí? O sea, dicho de otra manera, uno puede interpretar que es la distancia al 0. ¿Sí? O sea, cualquier número que está acá, cuando yo calculo la distancia al 0, la distancia da 4. Todos los números de la circunferencia están a distancia 4 del 0, 0. ¿No? O sea, del 0 como complejo. Bueno, veamos uno más, así como, a ver, módulo menor igual a 4. Uno podría decir, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿No? O sea, planteo lo mismo, raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado menor o igual a 4. En la desigualdad puedo elevar los dos al cuadrado si son los dos del mismo signo. Que en este caso lo son, porque, perdón, si son los dos positivos, no del mismo signo. Si son los dos positivos, vale elevar al cuadrado y se mantiene la desigualdad. Entonces, lo que tenemos ahora no es una circunferencia, sino un disco de centro 0, 0 y radio 4. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia entre un disco y una circunferencia? Que el disco incluye el interior, mientras que la circunferencia es solo el borde del círculo. Entonces acá lo voy a dibujar.
dibujo la circunferencia y también pinto de rosita el interior de ese conjunto, adentro de la circunferencia, porque quiero que sean números cuya distancia al 0 sea menor a 4. Entonces que estén cerquita del 0, ¿no? Un número por acá está a una distancia menor a 4. Los números a distancia 4 son los que están sobre el borde del círculo y los que están afuera están a distancia mayor a 4. Por ejemplo, menor estricto. Es re parecido otra vez, ¿no? La diferencia es que ahora tengo un menor en vez de un menor o igual, pero el proceso es exactamente igual y la diferencia ahora es que cuando lo vaya a pintar, pinto todo menos el borde. El menor estricto me quita la posibilidad de que haya un igual, entonces lo que está sucediendo es que en el borde no lo puede alcanzar, no puede haber números que estén a distancia exactamente igual a 4, tiene que ser menor, o sea, adentro de la circunferencia. Bueno, ya pasamos por casi varios casos, ¿no? Igual, menor estricto. ¿Qué pasa si tomamos el caso de mayor estricto? Entonces otra vez uno dice, bueno, sigue valiendo que los dos son positivos, así que puedo elevar al cuadrado. Y ahora tendría que pintar qué parte de la circunferencia. Bueno, los números que están a distancia mayor a 4. Entonces voy a pintar de la circunferencia para afuera, ¿sí? Estoy pintando todo lo que está fuera de la circunferencia, no adentro, no en el borde, porque no tengo mayor o igual. Si tuviera mayor o igual, pintaría también el borde, ¿sí? Bueno, acá se acabaron los ejemplos con módulo. Mentira, acá hay uno más. Bueno, este es módulo y también algo sobre parte real que ya lo estuvimos estudiando antes. Entonces a veces se pueden combinar los ejercicios. Veamos qué pasa. Este del módulo, otra vez, la raíz cuadrada, la paso por otro lado como un cuadrado y me queda la ecuación de una circunferencia, que si es una inecuación será adentro o afuera, dependiendo si dice mayor o menor. Si dice mayor, me tengo que alejar del 0. Entonces cuando la dibujo, me va a quedar una circunferencia de radio 2 completa. Fíjense que el borde está pintado de rosa, porque tengo el igual en la ecuación, en la inecuación. La segunda parte, la segunda condición del conjunto F, es que la parte real de los números que pinte sea menor a 0. Imagínate que yo tomo, por ejemplo, un número por acá, la parte real es mayor a 0. Un número por acá arriba, la parte real es positiva. Por acá abajo, la parte real es positiva. Para que sea menor a 0, tendría que considerar donde vale exactamente 0, que es, bueno, en el 0 del eje real, y como quiero menor, voy a considerar hacia la izquierda. El resultado final del conjunto F va a ser la intersección de estos dos conjuntos. No lo hice, lo dejo para que ustedes lo piensen si quieren, pero fíjense que tiene un borde punteado, que es este borde vertical, después el borde de la circunferencia iría completo, el otro borde de abajo iría punteado y tendríamos que tener pintado lo que quedó acá rayado y rosa. Muy bien. Bueno, veamos ahora sí otra idea. En estos ejemplos empiezan a mezclar el módulo con lo anterior, pero a diferencia del anterior, vuelvo un cachito, no puedo volver para atrás. Bueno, en el anterior tenía dos condiciones separadas, una sobre el módulo y la otra sobre la parte real. Ahora tengo una sola inecuación que tiene las dos cosas. Involucra módulo, involucra parte real y regalito también tenemos conjugado. Entonces pensemos qué es cada una de estas cosas. El módulo de z al cuadrado, si el módulo de z es esta raíz cuadrada, cuando le elevo al cuadrado se me cancelaría y me quedaría solo a más b a cuadrado más b al cuadrado. La parte imaginaria del conjugado de z tiene que ser la opuesta de la parte imaginaria de z. Si la de z es b, la parte imaginaria del conjugado tiene que ser menos b. La parte real de z al cuadrado no tengo idea, porque no es la parte real de z que la tengo que elevar al cuadrado, sino que primero tengo que resolver z al cuadrado y después mirar qué parte me quedó real. Entonces acá hice un calculito auxiliar que está todo junto, pero lo vamos a mirar con detalle. Dice, z al cuadrado es a más bi al cuadrado. Como esto es un cuadrado de un binomio, tengo que desarrollar el cuadrado del binomio. El cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Fíjense que el primer término, a cuadrado, es un número real. El segundo término tiene una i, así que esta parte es imaginaria, ¿no? O sea, es la parte compleja. Mientras que el último término, que tiene una i, está elevado al cuadrado. Entonces sabemos nosotros que cuando le elevamos al cuadrado, nos queda menos 1 por b al cuadrado. Y entonces agrupé yo ya a la izquierda las cosas que son reales y a la derecha la parte imaginaria. Como en el ejercicio me pide la parte real de z al cuadrado, todo esto que está acá escrito es z cuadrado, la parte real es a cuadrado menos b cuadrado. Entonces ahí lo escribí.
Muy bien, ahora tenemos una inecuación que depende de A y de B y que trataremos de resolver. Las inecuaciones son feas, las inecuaciones cuadráticas son peores todavía. Entonces veamos qué podemos hacer. En este caso la A cuadrado se puede cancelar con la otra A cuadrado y solo me quedan B cuadrado. Ya eso es un montón porque quiere decir que no depende de A la condición, o sea, no depende de la parte real de Z, ¿no? La A es la parte real de Z. Voy a agrupar esta b cuadrado, la voy a pasar para otro lado sumando, y me quedan 2b cuadrado menos b menor a 0. Esto es una inecuación con una variable. Las inecuaciones con una variable no son tan fáciles de resolver, porque uno no puede despejar la b cuando tiene una b al cuadrado y una b a la 1. Entonces lo que hay que hacer es factorizar, saqué factor común b, y lo pienso. Y esto es un ejercicio de análisis, en realidad. Un producto que me dé menor a 0, lo pensamos así. A ver, acá escribí lo mismo. Hay dos casos en que multiplico dos números y me da menor a 0. Y esta es una inecuación entre reales, ¿sí? No tiene nada que ver con los complejos. Una posibilidad es que el primer factor sea positivo y el segundo factor sea negativo. Lo que puse acá. El primero es positivo, el segundo es negativo. La otra posibilidad es que el primer factor sea negativo y el segundo positivo. Uno menor a 0 y el otro mayor a 0. Y ahora resolvemos cada uno por separado. Estos casos son paralelos, es una cosa o la otra cosa. En el primer caso hay que despejar la b en la segunda inecuación, que se puede porque ahora es lineal, a diferencia de antes que era cuadrática. Entonces voy despejando, me queda, bueno, la primera igual y acá paso el 1 sumando, el 2 dividiendo, la desigualdad no se invierte porque el 2 es positivo, me quedó b mayor a 0 y b menor a 1 medio. En el otro caso, también despejo de la misma forma, pero acá me va a quedar b mayor que 1 medio. Miremos cada uno de los casos por separados. En el primero me dice números mayores a 0 y menores a 1 medio. Hay de estos, todos los números que están entre 0 y 1 medio cumplen estas dos condiciones. El segundo caso dice algo que es absurdo, porque dice, dame un número negativo que también sea mayor que 1 medio, y esto no tiene sentido, porque si es negativo no puede ser positivo también. Así que ahí tenemos un absurdo. Entonces, conclusión, la inecuación que teníamos que resolver solo tiene como solución este caso. Entonces, este caso corresponde a la parte B, que era la parte imaginaria. Cuando yo dibujo, digo la B, la dibujo en el eje imaginario. Dibujo todos los B entre 1 medio y 0. Acá está 1 medio. Punteo porque es menor o igual. 0, punteo altura 0. Y quiero todos los B que estén ahí adentro. Me queda esa franja que tiene línea punteada arriba y línea punteada abajo. A mí acá me quedó un poquito separada, medio que lo hice a propósito para que, digamos, vean que no toma el eje real porque acá el menor es estricto, ¿no? Si dijera menor o igual, bueno, ahí sí podría considerar entonces también el eje X, o el eje real. Bueno, este ejemplo fue un poco más largo. A veces pasa eso, que uno tiene que pasar a la forma binómica y trabajar un poco con la forma binómica. Hay otro más adelante parecido. Avancemos. ¿Qué letra vamos? H. El conjunto H es el de los complejos donde el módulo de z menos 2 más i es menor a 1. Esto yo lo podría desarrollar, pero no es una buena idea. Es mucho más fácil pensar en lo siguiente. Se define la distancia entre dos complejos como la resta entre ellos dos y luego el módulo de ellos. Entonces, si uno define de esta forma la distancia y mira lo que tenemos acá, me está diciendo que acá tengo la distancia entre los números z, que no sé quiénes son, y este otro que vendría siendo el w, 2 más i. Y quiero que esa distancia sea menor a 1. Entonces, lo que uno acá tiene que pensar es como que en el plano complejo, este punto está fijo, y quiero todos los z cuya distancia es menor a 1. Entonces, vamos a pensar que esto es el centro de una circunferencia y que este es el radio de la circunferencia. Cuando voy a hacer el dibujo, ubico el número 2, 1, ¿sí? O sea, 2 parte real, 1 parte imaginaria. Ese es el número 2 más i, el que estoy señalando acá con el cursor. Y de acá quiero números que estén a distancia menor a 1. Entonces dibujo una circunferencia de radio 1. Y el interior también, o sea, el disco sin el borde. Punteadito porque dice menor o igual. ¿Qué les quiero mostrar con este ejemplo? Que cuando tenés la resta adentro de un complejo, no lo podés sacar el complejo y pasar sumando para otro lado o restando o qué sé yo. Lamentablemente tenés que reinterpretar eso como distancia. Y la distancia siempre termina dando en los complejos una circunferencia. Lo de adentro, lo de afuera, el borde también, el borde no, bueno, eso depende del ejercicio. Veamos uno más de estilo.
Dice, el ítem I son los complejos, tales que 2 por z menos 6 es menor o igual a 8. Este no arranca exactamente igual que el anterior, porque no dice z menos w, dice 2z menos 6. El w parecería como que fuera a ser 6. Pero el 2 este molesta. Y este 2 hay unas propiedades que me permiten separarlo del módulo y pasarlo para otro lado. Las propiedades son las siguientes. Primero acá saco factor común, para que me quede un producto. ¿Por qué? Porque con el módulo de la resta no puedo hacer nada, pero el módulo del producto sí. El módulo del producto se puede separar en el producto de los módulos. Y el módulo de 2 se puede calcular porque es un número complejo conocido. 2, parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado, eso da 2. Lo paso dividiendo y me queda z menos 3 menor o igual a 4. Entonces ahora sí puedo interpretarlo como hice antes. Un z menos el w es el centro de la circunferencia y lo que tengo del otro lado es el radio. Dibujo. En los ejes marco el centro es el número real 3. 3 en parte real, 0 en parte imaginaria, por eso lo dibujé sobre el eje real, ¿no? O sea, no hay parte imaginaria en este ejemplo. Y una circunferencia de radio 4, así que marco un radio que valga 4 y trazo la circunferencia. Que en este caso incluye el interior porque dice menor e incluye el borde porque también dice igual. Bueno, ese es el ítem I. Vamos que quedan pocos. Ítem J. En este caso les propongo pensar ahora no sobre el módulo, sino sobre el argumento de un número complejo. Entonces, recordemos que la forma trigonométrica del número complejo, tenemos la binómica, ¿no? Que es la que trabajamos hasta ahora. En la forma trigonométrica aparece el argumento acá, como coseno de alfa y seno de alfa, ¿no? De ese estamos hablando. Nos dice, dibuja todos los zetas que el argumento esté entre 0 y pi sobre 2. Entonces voy a hacer el dibujo. Digo, bueno, ¿dónde está el ángulo que vale 0? El ángulo que vale 0 está sobre el eje real, el semieje positivo. Uno a medida que va abriendo este ángulo, ¿no? En sentido positivo, es hacia la izquierda, ¿no? Como la circunferencia trigonométrica, el ángulo se va agrandando. Entonces, esa raya que marqué serían los números cuyo argumento es 0. Y acá me acabo de dar cuenta que me equivoqué. Yo quería hacer otro ejercicio. Lo voy a hacer, lo voy a corregir. Imagínense que en vez de un 2, acá hay un 4. ¿Sí? Mil disculpas que me equivoqué. Entonces, si fuera pi sobre 4, que es el que dibujé, es el ángulo este que mide, justamente esta inclinación, mide pi sobre 4. Vamos a escribirlo. Entonces, todos los zetas que están entre 0 y pi sobre 4 son los que están acá. Esta región del plano que estoy dibujando es infinita, ¿no? Esta recta sigue para allá infinitamente y la que el eje real también, y yo quiero todos los números que están ahí adentro. Las regiones que hablan del ángulo, del argumento del z, van a ser regiones que son como una porción de un círculo en realidad, ¿no? Pero es infinita esta cosa. Bueno, veamos otro. A ver este otro. Este sí le puse pi sobre 2 y se las cuenta bien. Vamos a ver este último. Dice, el conjunto K es el conjunto de los números complejos tales que 2 veces la parte imaginaria es mayor o igual al módulo de z al cuadrado y además el argumento de z está entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Entonces tenemos por un lado las cuestiones sobre el argumento y por otro lado una inecuación como las que vimos antes, donde se mezcla el módulo con la parte real y la parte imaginaria. Entonces, donde se mezcla hay que ir a la definición. Parte imaginaria es b, 2 por b. Módulo al cuadrado más b al cuadrado. Y ahora hay que trabajar con eso. Esta otra es más fácil, después la pensamos. Vamos con la primera inecuación. Esa primera inecuación está bastante fea así, entonces lo que voy a hacer es juntar las b del mismo lado. Voy a pasar estas b restando. Pero ahora quiero completar cuadrados, entonces lo que hago es sumo 1 de todos lados para que estos 3 que me quedaron al final formen un trinomio cuadrado perfecto. Estos 3 que me quedaron al final son justamente el cuadrado de b menos 1. Al completar cuadrados me quedó la fórmula de una circunferencia de nuevo. Así que el dibujo de esta región va a ser, bueno, un disco en realidad porque es mayor o igual que todo esto. Fíjense que dice el 1 es mayor o igual que esto que está acá. O lo mismo sería decir que este disco es menor o igual a 1 en radio. Entonces cuando lo voy a dibujar, bueno, el centro está en 0, 1, 0 porque no hay nada restando en la A y 1 porque es lo que está restando en la B.
está por acá arriba. Y ahí dibujo un disco de radio 1, con el borde incluido porque dice igual, ¿sí? Ahí tengo. Si no están seguros si dibujar adentro o afuera, siempre pueden tomar un punto y testear si ese punto satisface o no la inecuación. Entonces, si yo agarrara, por ejemplo, un punto por acá, el 5, 0, lo reemplazo en la A, 5, en la B, 0, hago la cuenta, y si me da verdadero es porque tengo que pintar del lado del 5, 0. Y si me da falso es porque tengo que pintar del otro lado. Entonces, si yo estoy pensando en adentro o afuera, puedo tomar un punto de adentro, si me da verdadero hay que pintar adentro, si tomo un punto de afuera y me da verdadero, hay que pintar afuera. Nunca va a ser hay que pintar las dos, o sea, o es una o la otra, o dice mayor o dice menor, nunca va a ser ambas. Bueno, ahí tengo entonces la región de la primera inecuación. Miremos la segunda inecuación. Esta segunda me habla del ángulo. Entonces me dice, el ángulo tiene que estar entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Menos pi sobre 2 es un ángulo que está desde el eje real, así, para abajo. En menos pi sobre 2, ahí lo dibujé completo porque dice menor o igual. Bueno, sí, menor o igual. Después me dice que como mucho puede ser pi sobre 2. Pi sobre 2 es un ángulo de 90 hacia arriba, que como no tiene el igual, lo dibujo punteado ahí en verdecito. Y yo quiero todos los ángulos que estén entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Así que me queda esa región. En conclusión, si yo quiero los que cumplen la primera inecuación y los que cumplen la segunda inecuación, lo que me termina quedando es esta región que está acá. A ver, ahí se ve un poquito mejor. Vamos a borrar esto que está acá. Que es la mitad de la circunferencia, la parte que estaba dentro de la región segunda que marqué de estas otras inecuaciones en verde, con el bordecito este punteado y el otro adentro de la circunferencia. Bueno, eso fue todo, espero que les haya gustado, que les haya servido y cualquier duda la pueden escribir en los comentarios o buscarme por algún canal. Nos vemos en el próximo video. Adiós.